Shalom, bienvenidos al estudio de la palabra de Yahweh. Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante y para esto, antes de darle a conocer el nombre, les quiero contar que la salvación, queridos hermanos, depende de un juicio y consiste en anotarse en un libro, que fue lo que dije, que la salvación depende de un juicio y consiste en anotarse en un libro. Vamos a ver esos versículos. El primero está en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Bueno, vamos a ver otro. Este está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. O sea, que el hecho de que te hayas anotado alguna vez en el libro de la vida no quiere decir que vas a estar ahí para siempre. Tu nombre puede ser borrado. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, o sea, en el concilio. Los que están anotados en el libro de la vida, Yahshua les va a conseguir una visa y un pasaporte para que no sean ilegales en el cielo, como ustedes comprenderán. Vamos a leer otro versículo. Este está en Apocalipsis capítulo 13 y la pregunta es: ¿por qué se va a perder la gente? ¿Ustedes creen que la gente se va a perder porque pecó, porque robó, porque mató, porque eran adúlteros, porque eran homicidas, porque eran fornicarios o transgresores del Shabbat? ¿Saben por qué se van a perder? Se van a perder porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Mira, vamos a leerlo. Apocalipsis 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están en dónde, escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Otro versículo. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, el que no estaba inscrito, fue echado en el lago de fuego. Mejor nos anotamos. Apocalipsis 21, versículo 27. En la nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, yo te pregunto, si la salvación depende de estar inscritos en el libro de la vida, la pregunta más importante en este caso sería: ¿estás inscrito en el libro de la vida en este momento? ¿Estás completamente seguro de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida en este momento? Porque si no estás inscrito, en este momento te vas a inscribir. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Para esto te voy a contar una historia. Y en este momento vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos. Y este es el tema. Vamos a hablar hoy día acerca de la salvación. ¿Cómo nos podemos anotar en el libro de la vida? Les voy a contar una historia. Estaba terminando una predicación en una iglesia. Terminando el culto, me fui a saludar a las personas a la puerta. Salió una hermana, esposa de un hermano de la iglesia a la cual yo estaba predicando. Anciano, pero anciano al cuadrado, muy anciano. Había sido miembro de esta iglesia por muchos años, había sido diácono, había sido director del coro. Este hermano tenía cerca de unos 30 años de ser cristiano, y cuando una persona tiene ya más de 30 años de ser un cristiano, hace de todo la iglesia. Y estas personas, al llevar tanto tiempo en la iglesia, espera uno que sean fundamento de la fe de otros. Pero sabes que por ahí habían llegado unos chismosos en la semana para contarme de este hermano que había sido anciano de la iglesia, que había sido predicador, que había sido diácono, que fue director del coro, pero en ese año no estaba en funciones en esa iglesia, que lo habían visto, mira, fíjate, lo habían visto entrando en la iglesia católica y lo habían visto entrando al confesionario. Yo dije, ¿será un espía? Quizás, pero no. Pero hoy por hoy la Iglesia Católica ha introducido sus espías por todas las iglesias. Ha introducido espías en las iglesias bautistas, pentecostales, adventistas y en todas las denominaciones. La Iglesia Católica ha introducido a estos espías entre los protestantes. A esto se les llama el movimiento de los jesuitas. Pero eso es otro tema. Pero lo cierto es que, como lo vieron entrando al confesionario, dije yo, les fui a dar un estudio bíblico al sacerdote. Aquí va una persona que tiene 30 años de ser cristiano, protestante, a un confesionario. Pero no me preocupó.
Pero el hermano, como ya era bastante mayor, a veces se enfermaba, a veces no asistía a las iglesias, y ya tenía varios Shabbat que no asistía a la iglesia. Y ese sábado salió la esposa y me dice: pastor, a mi esposo le urge que lo vaya a ver. Y ahí se empiezan a prender los foquitos rojos de emergencia, que uno dice: algo raro está pasando. Sí, hermana, como no, esta semana vamos para la casa del hermano. En esa semana yo estaba visitando a los hermanos con otro hermano que era joven, y fuimos a visitar al hermano. Llegamos a la hora de las novelas. Bueno, le digo que llegamos a la hora de las novelas porque el hermano estaba mirando una telenovela. Regularmente cuando el pastor llega a visitar a alguien, a horas medias así en las cuales están ocupados y los hermanos se dan cuenta que están tocando la puerta, apagan la televisión, ponen música cristiana, sacan sus Biblias y se sientan en el sillón, quien los viera. Si supieran que hay un mar de cristal gigantesco en el cielo que los están mirando. Pero bueno, el hermano no le importó, él siguió viendo la novela. Entramos, nos sentamos, ni nos saludó. Como no nos saludó y la esposa nos abrió, ahí está en la sala, entramos, el hermano estaba viendo la novela fijamente y no tuvimos otra que sentarnos a ver la novela con él. Así que nos sentamos a ver la novela. Y cuando uno no ve las novelas, y apenas se empieza a ver una novela, no sabe quién es el bueno, quién es el malo. Pues las novelas van en capítulos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos quién era el bueno, quién era el malo. Total, terminó la novela y ustedes saben lo que sucede cuando termina una novela, viene otra novela. Pues bueno, se acabó la novela y el hermano estaba más que dispuesto a seguir con la otra novela. Y yo le dije, en ese momento yo me puse de pie y fui hacia la televisión. Y le dije: hermano, ¿podríamos apagar un poco la televisión para platicar, para conversar un momento? El hermano me mira y me dice: no, pastor, yo no tengo nada que hablar con usted. Es más, por favor, hágame el favor, y se va de mi casa. ¿Saben qué fue? Prácticamente nos quedamos con el hermano que me estaba acompañando con signo de interrogación. No sabíamos qué decir, nos salimos, nos corrieron. Bueno, y ahí la verdad que voy saliendo con el hermano que me acompañaba, saliendo de la casa, y la hermana viene detrás de nosotros y dice: ay, pastor, disculpe, yo no sé qué le pasa a este viejo, pero perdónenlo, yo no sé qué le pasa. Mira, hermana, no se preocupe, yo voy a volver, esto no se va a quedar así. Bueno, me fui a dejar al hermano, esa noche estuvimos en oración en su casa. Y al día siguiente yo vine muy temprano, bueno, no tan temprano. Llegamos a la hora más o menos que consideró que la persona ya estaba en sus cabales, estaba en pie, levantada, estaba vestida y en su juicio. Y cerca de las 10 de la mañana, como el hermano ya era jubilado, yo sabía que estaba en su casa. No pretendía que estuviera en otro lugar. Y él estaba trabajando en el jardín y me vio de reojos y siguió trabajando. Entonces me acerqué al hermano y tratando de hablar con él porque me había corrido el día anterior. Y yo dije: capaz que me vuelva a correr. Hermano, qué gusto verlo, mire, quería saludarlo. Entonces me miró bien tajante. Él me dijo: ya sé a qué viene, pastor. Ah, sí, usted quiere saber por qué lo corrí ayer. Pues exactamente, ¿verdad? Le dije: si me explica, voy a estar más que agradecido. Me fui con el hermano a una casita que tenía allá al lado, un cuarto vacío que tenía él para conversar. Entonces él me contó una historia. ¿Saben qué? Este hermano, de joven, antes de casarse, antes de ser cristiano, él cometió un pecado. O sea, yo ya sé que todos cometemos pecados. Eso no es maravilloso. Él cometió un pecado, de esos pecados que te marcan, de esos pecados muy graves. Él cometió un crimen, o sea, no precisamente que haya asesinado a alguien, pero él cometió un acto vil, un acto atroz, una cosa horrenda, una cosa horrible, que a él lo llevaba a la vergüenza. Porque ¿sabes qué? Lo peor del pecado, querido hermano, no es la paga del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y a veces pensamos que es lo peor del pecado, que la muerte es lo peor del pecado. Pero no es cierto. Lo peor del pecado no es la muerte. Mira, si lo peor del pecado fuera la muerte, entonces ¿por qué se suicidó Judas? Después de que traicionó a Yahshua, ¿para qué se suicidó? Si lo peor es la muerte, entonces hay que huir a la muerte. Pero no, Judas prefirió morir que estar vivo. ¿Sabes por qué? Porque es mejor morir cuando tienes la vergüenza del pecado que vivir sabiendo que fuiste capaz de cometer una cosa horrible. Le llamamos culpa. Llámale estrés o como tú quieras. El sentimiento de culpa. Mira, cuando Yahshua regrese por segunda vez, va a haber muchas personas que van a correr a los montes y le van a decir a las montañas que caigan sobre nosotros y ocúltenos de aquel que viene sentado en el trono del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque es mejor morirse que ver a Yahshua. Y sabes que este hombre había cometido una cosa bien fea. Tú no sabes lo que era, pero yo que la sé porque él me la dijo.
algo horrible estaba en su vida, o algún acto vergonzoso. ¿Saben qué? Este hombre me dice, ¿sabe, pastor? Después de que yo cometí ese acto, yo nunca volvería a hacer alguna cosa así. Pero ¿sabes qué? Me lleno de vergüenza. Me bauticé, me casé. Después de eso, empecé. ¿No sabe usted cuántas veces yo le pido perdón a Yahweh por ese pecado? Yo le pido a Yahweh perdón. Muchas veces. Me he arrodillado, le he pedido perdón, le he pedido, Señor, perdóname, perdóname. Y ¿sabes qué? No lo puedo olvidar. Eso lo tengo bien grabado. Y lo tengo tan grabado que usted no sabe lo que es estar yendo a dar estudios bíblicos y que este pecado venga el pensamiento. No sabe lo que es ir por ahí a predicar a una iglesia. Y cuando estoy en medio del sermón, me acuerdo. Y cada vez que me acuerdo, vuelve la vergüenza. La vergüenza vuelve a mí. La vergüenza de la desnudez. ¿Por qué la vergüenza de desnudez? Porque la vergüenza que tuvieron Adán y Eva, después que pecaron, después que cometieron el pecado, se dieron cuenta de que estaban desnudos y les dio vergüenza. Y luego cuando oyeron que Yahweh los estaba llamando, se escondieron de Yahweh, aterrorizados por la idea de lo que habían hecho. Y mira, querido hermano, todos nosotros cometemos pecados y los tenemos ocultos. Pero ¿qué te parecería si en este momento las cosas malas que tú has pensado en el tiempo que hemos estado escuchando esta predicación, las pusiéramos delante de todos, para que todos supieran las cosas que pensaste, las cosas que has hecho, las cosas que eres capaz de hacer, que sean reveladas delante de todos? A eso se le llama la vergüenza de la desnudez. Y la Biblia dice, yo te amonesto que compres de mí y que seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así que este tema viene a ser importante porque este hombre no podía salir de esta prisión. El problema de nuestro hermano es que él no había entendido de qué se trata la salvación. Y este es el punto, queridos hermanos. ¿De qué se trata la salvación? Pero ¿qué dirías si yo te dijera que Yahweh, en su divino amor, en su divina misericordia, porque nos amó, porque nos conoce, porque nos ama, porque quiere que seamos felices, Él inventó un sistema, y ese sistema lo fue defender ante las contras del cielo, lo presentó paso por paso, detalle por detalle. Yahshua presentó el sistema. Yo le llamo a ese sistema el camino de la sangre. Es el camino de la sangre. Cuando tú tomas ese camino de la sangre, que realmente es un sistema, Yahshua te asegura que tú te conviertes en una persona completamente inocente de todo lo que tú hayas hecho en la vida. ¿Qué dirías si yo te dijera que Yahweh y el universo te van a declarar inocente? A mí me han dicho algo así. Me han dicho que la justicia de Yahshua es como que Él viene y te pone tu manto, pero tú por dentro tú sigues siendo igual. Qué horrible sería estar en el cielo sabiendo que bueno, que fue Yahshua que te justificó, pero por dentro tú sigues siendo el mismo diablo y malvado que eres, y teniendo la misma vergüenza de la desnudez que tenemos dentro. ¿Qué dirías si yo te dijera que el sistema que Yahweh estableció es un sistema en el cual los seres del universo ven lo que has hecho? Te pueden ver a ti tomando el cuchillo y asesinando a un hombre, clavándoselo y matándolo y haciéndolo con saña, con lujo de gusto y alevosía ese crimen. Y después los seres del universo te ven y dicen, esa persona que está haciendo eso es inocente. Y de veras eres inocente. Tú te das cuenta de lo que yo estoy diciendo. Y de veras eres inocente con el sistema de Yahweh. Es posible que hayas fornicado, que hayas asesinado, que hayas hecho cosas espantosas, adulterado, cosas depravadas. Y aún así los seres del universo ven y dicen, eres inocente, y de veras eres inocente. No nomás en ficción, no nomás de nombre, no porque tu nombre estaba manchado y te borraron y pusieron ahí, te limpiaron. No, de veras eres inocente. Es posible ser así. Y yo le dije, mire hermano, es posible que los seres del universo vean lo que usted hizo y ellos saben que usted es inocente de eso. Para eso te voy a llevar a leer un versículo para que tú no veas que me la estoy inventando. Vamos a leerlo en el libro de Levíticos. Abre tu Biblia en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 7, versículo 1. Asimismo, esta es la ley de la limpieza y expiación, liberación de la ¿qué? Culpa. ¿Qué cosa se quita con esta ley? La culpa, es lo que yo le estoy diciendo. La persona que mató es declarada inocente, pero no nomás declarada, de veras es inocente. Escúchalo bien, de veras es inocente, de veras. Tú puedes creer que David es inocente de haber mandado a matar a Urías Eteo. Seguramente ustedes pensarán que lo hizo con alevosía y ventaja.
Pero déjame decirte que no. David es inocente de esa situación. ¿De veras? David es inocente. Mira, ahí dice, vamos a leerlo. Asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa. De hecho, cuando vamos al milenio en el cielo, nos vamos a dar cuenta que es inocente. Es cosa muy santa, hermanos. Yo no me lo estoy inventando, esto es muy santo. ¿Cuál es el proceso? Versículo 7. Así como se hace la expiación por el pecado, así también se hace la expiación de la culpa. Tienen la misma ley. La culpa la tiene el sacerdote que hizo la reconciliación. Vamos por partes. O sea, que si yo veo lo que se hacía en el santuario y veo cómo era el proceso de perdón en el santuario, entonces entiendo, si así es el perdón por el pecado, así también es el perdón por la culpa. Ambas cosas se quitan. Miren, hermanos, el problema es que los seres humanos no nos hemos dado cuenta aquí quiénes somos. Y somos unos hipócritas así medio tontos. Pero te voy a explicar. Y el problema está así. Los seres del monte de Sión, que ya les dije que lo que es el monte de Sión, Armoed, el trono del Padre, donde se realiza la asamblea de los representantes. ¿Y qué cosa es el monte de Sión también? Bueno, ahí está el santuario. La gente del monte de Sión, escucha esto, ya sabe que somos pecadores. Eso ya lo saben. Miren, un ejemplo. Tú ves a un pájaro volando, se para el pajarito en el árbol y empieza a piar. ¿Tiene el pájaro la culpa de actuar como actúa? Ves a un perro. Está el perro. Llegas a tu casa y el perro da vueltas, mueve su colita, un perro. Y luego viene, se enferma, vomita. Y luego va donde ese vómito y se lo come. Y eso hacen los perros. Ustedes lo han visto, los perros haciendo eso. Y luego pasa otro perro y le huele la cola. Y el otro perro le da vuelta y también le huele la cola a él. ¿Ustedes lo han visto hacer eso a los perros? Claro. Ahora te pregunto, ¿tiene la culpa el perro de ser así? ¿Por qué el perro es así? Porque es su naturaleza. Claro. Raro sería el perro que llegara otro perro y le quiere oler la cola y el perro se da vuelta y le dice, párate, calmado, ¿qué te pasa? Imagínate. Entonces no sería perro. O si tú te encuentras un perro que en vez de salir a recibirte y moverte la cola, te hace miau. ¿Qué clase de perro es ese? No. Imagínate un perro que viene y te empieza a ronronear y te empieza a dar vueltas por entre medio de las piernas. No. Y tú lo miras y dices, ¿qué es esto? Esto no es un perro. Los perros no actúan así. Claro que los perros no actúan así. Estos animales que yo te nombro, ¿tienen la culpa de actuar así? Ahora, ¿sabes cuál es la naturaleza del hombre? Nosotros, los seres humanos, nacimos en un mundo contaminado por el pecado. Nacimos pecadores. ¿Cuántos de ustedes pidieron ser pecadores? Entonces, si tú no pediste eso, tú no tienes la culpa de ser pecador. ¿Y sabes qué es lo que hacen los pecadores? Pecan. Los pecadores pecan. Eso es lo que hacen. Los seres del universo saben que pecan. Eso lo saben. Por eso no se sorprenden. Eso lo esperan, porque somos pecadores. Raros seríamos si no pecáramos. Entonces no tenemos la culpa de ser pecadores. David no tiene la culpa de haber hecho lo que hizo. Ese hermano no tuvo la culpa de hacer lo que hizo. ¿Sabe por qué? Porque si nacimos, porque miserable hombre de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte por el cual nacimos? Ya somos pecadores por naturaleza. El universo no se sorprende de eso. El asunto es que ninguno de nosotros, ningún ser humano, pidió nacer como nació. Nacimos en la desgracia de ser pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, nacimos destituidos de la gloria de Yahweh, condenados bajo condenación. Vamos a pecar porque somos pecadores y no nos queda otra. Y de eso nadie tiene la culpa. El ladrón no tiene la culpa de ser ladrón. El borracho no tiene la culpa de beber. Pero sí vamos a tener la culpa si no los anotamos en el libro. Ahí sí. Por eso las personas no se pierden por ser borrachas, prostitutas, adúlteras o ladrones. Se pierden porque no están anotados en el libro de la vida. La persona que se anota en el libro de la vida, esa persona es una persona inocente. Y ahora te voy a explicar por qué. La pregunta del universo es, si a estas personas se le hubiese dado la oportunidad que se le dio a Adán de no tener la naturaleza pecaminosa, o a Eva de estar en el Edén y hubiesen llegado al árbol, ¿habrían comido del árbol? Esa es la pregunta. Ellos no se preguntan si pecas o no. Ellos ya saben que tú pecas, porque nacimos pecadores. Eso ya lo saben. Lo que ellos quieren averiguar es si a ti se te hubiese dado la oportunidad de escoger, ¿habrías cogido la fruta o no? Se te da una oportunidad a ti ahora de escoger. Yahweh te ofrece una naturaleza diferente. Y si a ti no te gusta lo que has hecho, por las cosas que has hecho, como este hermano que no le gustaba lo que había hecho, que estaba avergonzado de su vida, oye, con más razón, si no te gusta lo que eres, ven a Yahshua,
pídele una nueva naturaleza. Y le dices, Yahshua, no me gusta la naturaleza con la que nací. Estoy harto, no estoy conforme con esta situación, no estoy conforme con mi naturaleza pecaminosa que me lleva a hacer cosas vergonzosas, no estoy conforme con mi naturaleza pecaminosa, así que vengo contigo, por favor, cámbiame. Entonces Yahshua dice, está bien, te voy a ayudar, te voy a cambiar, ven a mí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que no tengan conforme con su naturaleza, seres humanos, los pecadores, todos los pecadores del universo, todos los pecadores, vengan a mí, pecadores, vengan a tomar agua, gratis, vengan, yo les voy a mostrar, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, vengan, yo les voy a decir cómo hacerlo, les voy a poner un camino, aquí tengo un car wash, el car wash de Yahweh, el camino de la sangre, todo aquel que se somete por este procedimiento no solamente va a ser declarado inocente, porque esa persona que viene ante este procedimiento demuestra que no le gusta lo que es, y automáticamente los seres del cielo dicen, mira, él está escogiendo la nueva naturaleza. Las cosas que hizo bajo la antigua naturaleza no cuentan. ¿Por qué? Porque esa fue la naturaleza que él no quiere. Él quiere la nueva. Esa persona viene al camino de la sangre, el car wash de Yahweh. Y ahora te voy a explicar cómo funciona. Esto está relacionado con el santuario. El santuario era prácticamente una descripción de cómo salvar. El santuario del desierto era una descripción. Cuando tú venías al santuario, que se encontraba en él, todas las cosas eran simbólicas. Todo era simbólico. El santuario tenía ritos, ceremonias, lavamientos y todo lo que se encontraba alrededor del santuario era simbólico. Representaba la forma en la cual las personas se tienen que salvar. Las personas venían al santuario y encontraban en el santuario una serie de muebles. Había miles de cosas, pero voy a hablar de los muebles que son los más importantes. El primer mueble que se encontraba en su camino es el altar del sacrificio. Después de eso estaba un lavacro y todo esto estaba en el patio, en la parte de afuera. Después de esto tú podías entrar a lo que se conoce con el nombre del lugar santo, en la parte de adentro del santuario. Cuando tú entrabas al lugar santo, tú encontrabas a mano izquierda el candelero y a mano derecha la mesa llena de panes, llena de comida. Y enfrente estaba el altar del incienso. El candelero siempre estaba encendido. Y el altar del incienso de atrás había un velo y detrás de ese velo, obviamente más adentro, estaba el lugar santísimo, que contenía el arca del testimonio. Y el arca del testimonio, dentro del arca del testimonio, estaban las tablas de la ley, la chequina o la presencia de Yahweh, el fuego envolvente del cual te hablé. Todo lo que se hacía en el santuario era simbólico, representaba la forma en la cual Yahweh te quiere salvar. El santuario, si nos vamos a la parte de arriba, si tomáramos un helicóptero y volamos por la parte de arriba, sería algo así. Si nosotros miramos una fotografía donde estén estos muebles en los cuales yo te he estado nombrando, veremos que hay un camino trazado con sangre, con la sangre del cordero. Ese camino representa el camino de la salvación o el camino de la sangre. Te voy a explicar en qué consiste. La persona que quiere salvarse, la persona que quiere ser declarado inocente, si tú quieres ser declarado inocente y te quieres salvar, solo lo que tienes que hacer es ir al santuario. Repito, si tú quieres ser declarado inocente, si tú te quieres salvar, si tú quieres cambiar de naturaleza, si tú te quieres anotar en el libro de la vida, y en este momento tú lo puedes hacer, solo tienes que ir al santuario para someterte al camino de la sangre, que es el proceso de salvación. Y ahora te voy a explicar. La persona, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Yahshua como su salvador personal. Te voy a explicar por qué. Lo primero que hacía la persona que venía al santuario, tomaba un cordero. Yahshua es el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Si tú te quieres salvar y te quieres anotar en el libro de la vida, lo primero que tienes que hacer, es ir a Yahshua, el Mesías. Te pones delante de él, de rodillas, confiesa tu pecado, le dices, Yahshua, no me gusta lo que soy, yo quiero ser como tú. Cámbiame, transfórmame, perdóname, anótame en tu libro, ayúdame a ser diferente. Confiesas tu pecado, las cosas de las cuales tú te avergüenzas. Y es lo que hacía el pecador se arrodillaba, ponía sus manos sobre el cordero, confesaba su pecado, lloraba al pie del cordero. A veces abrazaba al cordero de tal manera que lo apretaba tanto que el cordero comenzaba a sangrar antes de que lo mataran, porque los pecadores estaban angustiados, querían deshacerse del dolor, de la angustia, de la culpa. Cuando tú vayas a Yahshua,
Mira, ponte de rodillas en un lugar tranquilo, lejos, apartado de tu casa, donde no estén los niños, un lugar, ándate a un parque, un lugar lejano, donde no haya nadie, donde nadie te escuche, donde no haya música, donde no tengas interrupción alguna, solo tú y Yahshua. Utiliza tu aparatito de comunicación que está ahí entre medio de tus ojos. El Padre, la creación, algo puso ahí y tú sabes que ahí está. Cuando tú cierras los ojos y tratas de comunicarte con Yahshua en oración, tú sabes, ahí está. Ahí está el lugar donde tú te comunicas con Él. ¿Y por qué yo digo esto? En uno de los mandamientos que entregó el Padre, dice que los mandamientos los tenemos que poner entre medio de tus ojos y los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es un mandato de Yahweh. Y ese dispositivo de comunicación que tenemos ahí para que en el momento que tú lo decidas, te comuniques con Él. Úsalo, hermano. Habla con Yahshua y pídele que te anote en el libro de la vida, para que estés seguro de que estás anotado. Luego, anotas la fecha en la cual tú le pediste, para que después no andes dudando que lo hiciste. La otra cosa que tú tienes que hacer es pedirle a Yahshua que te limpie de todo pecado y te comprometes con Él a seguir el camino de la sangre. Después de que tú aceptas a Yahshua como tu Salvador, Él te perdona y en la forma en que Él lo hace es muriendo por ti. Eso es lo primero que se hacía. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, la muerte de Yahshua te perdona. Yahshua perdonó la deuda humana y tú dirás, pero ¿cómo Él puede perdonarnos a todos nosotros si somos muchos y Él nada más es uno? Porque la muerte de Yahshua en el Calvario perdona a todo el mundo cuando realmente somos muchos los pecadores. Bueno, ¿sabes por qué somos muchos los pecadores? Somos muchos porque todos venimos de Adán. A Adán, el pecador, nos condenó a todos a ser pecadores por la deuda que él cometió en el Edén. Bueno, esa deuda del Edén, Yahshua la pagó automáticamente. Tiene el derecho, fíjate, Yahshua obtiene el derecho de darte una nueva naturaleza, no la de Adán. Adán te dio este cuerpo. Tú naciste en este cuerpo, con este cuerpo. Adán tuvo hijos, los hijos de Adán tuvieron hijos, y luego hijos, hasta nuestros días, y luego nacimos tú y yo. O sea, Adán nos dio este cuerpo mortal, pecaminoso. Yahshua pagó la deuda de Adán y ahora Él tiene el derecho de darte un cuerpo completamente nuevo, diferente al que tienes, con una naturaleza completamente nueva. Por eso vienes a Él y le dices, yo acepto tu muerte en mi favor. Y eso es lo que seguía. Le cortaba la cabeza al cordero y se colocaba la sangre del cordero en un platón. No toda, pero lo que entrara allí, lo que cupiera la sangre del platón. Y él ponía esa sangre en el platón y luego colocaba al cordero sobre el altar del sacrificio. Y ahí se ofrecía al cordero en sacrificio. El resto de la sangre se tiraba en el suelo alrededor del altar, dando a entender que la sangre está allí para cualquier persona que esté en la tierra dispuesta a ser salvada por Yahshua. La persona que se quiere salvar debe aceptar a Yahshua como su salvador personal. Ese es el primer paso. Después de eso, Marcos 16:16 dice que después que la persona ha aceptado a Yahshua, debe hacer algo. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere, ¿qué cosa? Bautizado será salva, pero bautizado no en el nombre de la Trinidad, porque esa doctrina es una doctrina católica y nosotros como protestantes no podemos aceptar una doctrina que fue impuesta por Constantino en el siglo IV. La Escritura claramente dice que nosotros debemos de ser bautizados en el nombre de Yahshua el Mesías, de Yahshua de Nazaret, mas el que no creyere será condenado. Ahora, el sacerdote tomaba la sangre, tomaba el incensario que representaba la oración del pecador que hizo cuando tenía el cordero mientras él estaba orando. El sacerdote tenía el incensario. En el incensario queda registrada la oración del pecador. Luego, cuando mataron al cordero, puso la sangre allí con la petición del hombre. Y el sacerdote entraba llevando el platón y llevando el incensario. Pasaba al siguiente mueble, que es el lavacro, con lo cual nos da a entender que la persona que aceptó a Yahshua como salvador personal, lo siguiente que tiene que hacer es bautizarse. Ese es el camino de la sangre. Yo no lo inventé, lo inventó Yahshua. El que creyere y fuese bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. El que creyere y fuese bautizado, queridos hermanos, todos se tienen que bautizar, todos, en el nombre de Yahshua. Te lo voy a decir de la manera más clara. El proceso dice que para ser bautizado tú tienes que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No está diciendo que primero te bautices y después crees. No, los que fueron sometidos a un bautismo, que no es bautismo, por más que te mojes la cabeza y más encima te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso es una doctrina católica, sin creer tampoco vale. El bautismo tiene que ser una expresión pública de mi fe en Yahshua. Por eso dice, el que creyere, el que
creyere. Creer es más importante que ser bautizado. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona tiene que creer para ser salvo. No sirve que te moje la cabecita de bebé, tienes que creer. Si no crees, bueno, allá tú si te quieres arriesgar. Yo me bauticé, se ha bautizado cualquier persona. Yahshua se bautizó, él mismo dijo, porque ejemplos he dado, para así como yo he hecho, también ustedes hagan. Bautismo es una palabra griega que significa sumergir, por eso el bautismo debe de ser por inmersión. No sirve que te echen agüita en la cabecita, eso no es bautismo. Todos se tienen que bautizar. Este es el proceso de salvación que nosotros debemos de hacer para bautizarse. Yahshua se bautizó. Además que Juan Bautista le dijo, tú no necesitas ser bautizado. Al contrario, yo deseo ser bautizado por ti. Y Yahshua le dijo, no, conviene que hagamos así, para que la gente se dé cuenta de que esto es así. Los humanos se bautizan. Ese es el segundo paso. Después de eso, el sacerdote entraba al lugar santo. Entraba llevando el platón, llevando al incensario al lugar santo. Pasaba al lado de la mesa de los panes de la proposición, al lado del candelero, y se paraba en ese lugar delante del altar del incienso. Tomaba el incienso, pero antes de tomar el incienso, metía el dedo en el platón con la sangre. Rozaba 7 veces al velo, lo que quiere decir que la petición es la sangre del cordero, del pecador ahí en la puerta, oró sobre el cordero. Mi petición queda en la sangre. Eso queda recitado en la sangre de Yahshua. Ahí está la petición. Entonces el sacerdote lleva esa petición, la rocía hacia el velo, me anota en el libro de la vida. Ahí está. Si tu petición queda registrada en el velo, ahí estás anotado en el libro de la vida. Este velo es como el libro de la vida. Ahí tú estás anotado. La petición del pecador allá. ¿Cómo hizo la oración del pecador allá? Se arrodilló, puso sus manos sobre el cordero. ¿Qué quiere decir eso? De rodillas, pone tus manos sobre Yahshua y le dice, anótame. Acepto tu muerte en la cruz por mí, en mi favor. Automáticamente tu petición va hacia el santuario, es rociado en el velo, tu nombre queda registrado en el libro de la vida. Pero el sacerdote tuvo que pasar por todos los muebles, porque el sacerdote no te anotó allá. No te anotas en la entrada con el cordero. No, si te quieres anotar, el sacerdote tiene que entrar hasta el lugar santo. O sea, si tú quieres que tu nombre quede anotado, tú tienes que someterte a todo el camino de la sangre que termina en el velo. Y continúa más tarde en un juicio. Pero te voy a explicar qué pasa. El sacerdote metía los dedos, te anotaba, luego ponía tu oración sobre el altar del incienso. Automáticamente el humo pasaba al interior del segundo velo, del segundo cuarto o el segundo recinto, el lugar santísimo. Pero vamos a hablar acerca de los muebles. El sacerdote, vamos a hablar un poquito de los muebles. Vamos a hablar del candelero. ¿Qué representa el candelero? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La persona que aceptó a Yahshua en el altar de sacrificio, que se bautizó, lavacro, tiene que entrar al lugar santo. Es conocido con el nombre del Tamid. El lugar santo es el lugar diario. ¿Qué dije que es el lugar santo? El lugar diario. La persona que aceptó a Jesús como su salvador personal, que se bautizó, lavacro, tiene que ir todos los días al lugar santo. Y no me jueguen al Nicodemo, que el Nicodemo que se hizo que no sabía, cuando él le dijo, tienes que nacer otra vez. Y se queda así como, ¿cómo que nacer otra vez? ¿Que me tengo que meter en el vientre de mi madre? O sea, por favor, no, te estoy hablando en forma espiritual. Estoy diciendo que en forma espiritual tú puedes ir todos los días al lugar santo. Todos los días debes de ir al lugar santo. La persona que aceptó a Yahshua, ese es el car wash. Cuando tú llegas, tú no esperes que el carro salga igual. No, para que el carro salga limpio y diferente, tiene que pasar por todo el proceso. Es como si llega primero el auto y luego tú dices, no, nomás que le echen agüita y que quede bien. No, tienen que echar la agüita y luego echar la espumita, y luego echan aire y luego unas cosas quedan vueltas para que el auto salga como tiene que salir. Y la persona se somete a todo el proceso para que el carro salga bien. Es lo mismo que ocurre con el santuario. La persona que se quiere salvar tiene que someterse a todo el plan del santuario, a todo el proceso. El primer paso es aceptar a Yahshua. Luego, y todos los días, al lugar santo. ¿Y cómo vamos todos los días al lugar santo? Todos los días tú tienes que permitir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahshua, guíe tu vida. Ya no andas conforme a la carne, sino que andas conforme al Espíritu. Esa persona que se acerca a Yahshua, y quiero que entiendas, el Espíritu Santo no viene así y se te mete y te posesiona y te hace gritar y saltar y dar unas vueltas y unos gritos y tumbarte en el suelo. No es así. Y que empiezas a decir, Alef, Gele, Viva, Sai, como se acuerdan de eso. No es así. No es así que tú empiezas a hablar en lengua y decir cosas raras. No. El Espíritu Santo, dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, vete por él. Es decir, el Espíritu Santo viene
y a tus espaldas te dice, por aquí, por acá, no, eso no lo hagas. No se te mete, no te tuerce la mano, no te obliga, no te posesiona de tal manera que te obliga a hacer cosas extrañas. No, viene y te dice, vete por acá, haz esto otro, no vayas allá. Está en ti si lo obedeces o no. Si no lo obedeces, allá tú. Pero el Espíritu Santo conoce el camino. El Espíritu Santo, Él se convierte en un guía. Y ahora debemos de someternos todos los días al Espíritu de Yahshua. Pero eso está bien difícil, porque las personas todos los días están tentadas a la maldad. Pero ahora que el Espíritu Santo te dice, ven, vete por acá, acércate acá, y nosotros chocamos y nos damos una de caídas, entonces vas aprendiendo y tú le empiezas a hacer caso con el tiempo. Tienes que obedecer lo que el Espíritu Santo te dice. Por aquí. El otro mueble que estaba al otro lado es la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición no solo tenía panes, tenía almendras, tenía higos, tenía aceite, tenía granadas, puras cosas de comer. ¿Qué crees que representa la mesa de los panes de la proposición? El alimento espiritual. Todos los días la persona que aceptó a Yahshua, el altar, que se bautizó, debe de ir todos los días al lugar santo. Todos los días debe permitir al Espíritu Santo que dirija su vida y debe de alimentarse del pan espiritual. ¿Cómo me alimento del pan espiritual? Escuchar sermones, leer la Escritura, buscar, indagar, instruir, no conformarte con lo que te dice el pastor en la iglesia. Cuando los pastores en las iglesias dicen, vamos a pedir una palabra por fe, y abren la Biblia en cualquier momento, y dicen, esta palabra que se abrió aquí es lo que el Padre nos entregó a nosotros, y tenemos que aceptarlo, y el hermano va y lee, y Judas se ahorcó. Quedan todos mirando asustados en la iglesia. Él dice, no, vamos a ver otro versículo, y abre otro versículo, y dice, ve tú y haz lo mismo. No, hermanos, estudiar la palabra con diligencia. No, en las iglesias se acostumbra a hablar más de la vida cotidiana que de estudiar de la palabra. Por eso es que hoy día hay pastores ignorantes en las Escrituras y el pueblo perece por falta de conocimiento. Pastores que solamente predican para que la gente no se vaya de sus iglesias. Pastores que permiten adulterio y la fornicación porque los hermanos le están diezmando, les están entregando cheques, les están entregando bienes y a ellos les interesan más las cosas del mundo que las cosas del Padre. Debemos de buscarlo a través de las Escrituras, escudriñar. Yahshua dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego estaba el altar del incienso. Ahora, el altar del incienso representa la oración. Todos los días. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? De perdido 3. Luego el apóstol Pablo dice, orad sin cesar, en todo tiempo, con toda humildad y súplica. Orando en todo tiempo, la persona tiene que estar en conexión con Yahshua. Es la oración de los santos. La persona que aceptó a Yahshua como su salvador personal, el sacrificio, que se bautizó, el lavacro, debe ir todos los días al lugar santo. Permitir al Espíritu Santo que dirija su vida todos los días. Alimentarse del pan espiritual todos los días. Orar todos los días. Estar en comunión. Yahshua es tu amigo. Comunícate con Él. Y venimos y nos presentamos. Oh, Yahshua, aquí estoy. Ayúdame. Tengo este problema, tengo esta necesidad, sabes que he pasado por esto, que me dejó mi novio, que me dejó mi novia, que me peleé con mi papá, que me peleé con mi mamá, que me pasó esto acá. Comunícate con Él, habla, conversa, utilizas ese microchip que Él nos puso en alguna parte del cerebro, ese dispositivo, en el cual nos permite comunicarnos con Él. Para eso Él lo puso, para que habláramos con Él. Y la persona que está haciendo eso todos los días, el camino queda trazado, el camino de la sangre queda trazado. La persona que aceptó a Yahshua, que se bautiza, debe ir todos los días al lugar santo, debe permitir que el Espíritu Santo dirija su vida, que el pan espiritual también lo alimente y debe de estar en oración. Y la persona que le permite al Espíritu Santo que dirige su vida, que se alimenta del pan espiritual y que ora todos los días, esa persona que está aquí, se dice que esa persona está caminando con Yahshua. ¿Por qué? Porque está hablando con Yahshua en oración, porque le está haciendo caso al Espíritu de Yahshua y se alimenta de sus palabras. Sus palabras son vida. La persona que hace esto todos los días está andando con Yahshua todos los días. ¿Sabes lo que es cuando una persona está en Yahshua? Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice, si alguno está en Yahshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas es hecho nuevo. De eso es lo que yo te estoy hablando. Él estableció una forma en la cual nosotros podemos cambiar la naturaleza. Por eso vinimos, por eso nos pusimos de rodillas. Por eso le dijimos, Señor, no me gusta ser lo que soy. No me gustan las cosas horribles que he hecho. Me avergüenzo de mi vida. Cámbiame, transfórmame. Él dice, está bien, yo te transformo, pero primero bautízate, ven todos los días al lugar santo. Y a medida que vienes todos los días al lugar santo, tu vida cambia, es transformada, es cambiada.
porque Yahshua tiene la capacidad de cambiar a las personas. Pero ¿qué tal si tú no aceptas a Yahshua y no te bautizas? Nunca vas al lugar santo. Olvídate, no terminaste el proceso de salvación. No firmaste al Padre. Es necesario que pongas tu firma, porque si no le firmas a Él, no está hecho el contrato. Te vas a perder, te vas al lago de fuego y azufre. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. No puedes vivir sin Yahshua. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y no nada más por la sangre del Cordero, también por la palabra del testimonio de ellos. ¿La palabra del testimonio de quién? De ellos. ¿Por qué? Porque la vida de ellos muestra que han estado con Yahshua. Tienen frutos. Y los frutos dan a conocer lo que han hecho. Dice ahí, por la palabra del testimonio de ellos. Personas que no han amado sus vidas hasta la muerte. Son representadas por Yahshua en el trono, en la presencia de Yahweh. Personas que llevaron el camino de la sangre. Personas que caminaron en el camino de la sangre. Ahora Yahshua, que es un super abogado, entra en la presencia del Padre, intercede por nosotros, nos consigue tu visa, tu pasaporte. Y queridos hermanos, cuando Él viene por segunda vez, nos vamos a vivir con Él. ¿Sabes qué? Ese día yo le dije a ese hermano, si usted quiere ser inocente de lo que usted ha hecho, porque usted nació pecador, por eso cometió el pecado, todo lo que tiene que hacer es venir al santuario y venir todos los días. Y vas a decir, Yahshua, hoy renuevo mi pacto contigo. No me gusta lo que soy, cámbiame, transforme, soy tuyo, Yahshua. Queridos hermanos, en este momento yo te quiero llevar de rodillas delante de Yahshua. Pídele que te anote en el libro de la vida. Si tú te quieres salvar, tienes que pedirle a Yahshua que te anote. Si tú rindes tu corazón, si tú te entregas y le hablas y le cuentas personalmente, esto es algo personal entre tú y Él, le pides que te anote, Él lo va a hacer. Él no rechaza a nadie. Si tú vas de todo corazón y le pides que Él cambie tu naturaleza, Él lo puede hacer. Queridos hermanos, que el Padre les dé shalom.